Tenemos por aquí a Cristian, que si se quiere poner la acá. Está Nuestra Cristian. última. Acá estoy. ¿Lo veo o no? Ahí Ah, está. vale, es que ahora sí. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues sí, con esta sesión cerramos el evento. Bueno, después tenemos la sesión de cierre en un track, en el track A. Y bueno, ahora viene Cristian, que la verdad es que me parece una sesión súper interesante. Yo no sé cuánta gente llega a 100 tablas, pero es verdad que a veces se nos van complicando las cosas y podemos llegar, ¿no? Entonces, me parece una sesión súper interesante, Cristian, y nada, a ver qué nos enseña y qué aprendemos sobre todo. Bien, perfecto. Muchas gracias, Ale. Bueno, denme un segundo que ahí empiezo a compartir y ya empezamos con la sesión. Eh, Bien, ahí me confirman si se ve la pantalla. Vemos, Perfecto. perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias a todos. Sé que en algunos lugares ya es de noche, así que buenas noches, buenas tardes, como sea. Hoy en la sesión que vengo a traer vamos a hablar un poco de cómo podemos manejar vía metadatos a nuestros pipelines. Eh, Partimos de la base que usamos los pipelines para orquestar nuestros procesos dentro de Fabric o de casi cualquier plataforma analítica. Un poco lo que comentaban es verdad, es muy difícil por ahí que lleguemos en alguna aplicación puntual a mover 100 tablas, pero no sé, pensando un poco en arquitecturas medallón y en organizaciones donde haya muchos desarrollos viviendo dentro de la plataforma, este tipo de metodologías puede cobrar un poco de sentido. Más que nada para tener control sobre bueno, en un principio las tablas que estamos moviendo, que por lo general se va a dar un poco más en la capa de lo que nosotros llamamos bronce cuando hablamos de arquitecturas medallón, pero bajo esta misma lógica vamos a poder hacer un poco más escalables nuestros pipelines para movimientos de silver a gold o de bronce a silver. Entonces, bueno, antes de empezar con el contenido como tal de la sesión, creo que tengo ahí una breve presentación. Para quienes no me conocen, yo soy Cristian Moreno, soy ingeniero de datos, trabajo en el Redimind en Argentina. Em, Nada, tengo más de 4 años de experiencia, me especializo un poco en lo que es el stack de Microsoft. Mantengo una newsletter en LinkedIn, que es ocasional, y un nuevo canal de YouTube que está creciendo de a poco, donde hablamos un poco de todo lo que es Fabric y Power BI, aunque también hablamos de data en general. Un poco ahí les dejo mis redes sociales, LinkedIn, el canal de YouTube, mi mail personal y bueno, un poco de las certificaciones que avalan un poco el conocimiento técnico que tengo. Ahí dentro de poco esperamos que se sumen algunas más, pero bueno, de momento focalizamos mucho en lo que es la práctica de data como tal y las herramientas dentro de Power BI y Fabric en particular. Bien. Dicho esto, y antes de pasar a la práctica como tal de cómo es de estos pipelines basados en metadatos, no sabía muy bien cómo es más o menos el nivel y la cantidad de audiencia que íbamos a tener, así que se me hizo un poquito lógico hacer primero al menos una breve nivelación para que entendamos un poco después con lo que vamos a trabajar y por qué elegimos tal o cual eh, ítem, ¿no? dentro de Fabric. Algo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de Fabric es que estamos hablando de una plataforma de datos end-to-end. Es decir, que Microsoft en este sentido se encargó de desarrollar esta plataforma para que podamos hacer proyectos de datos de inicio a fin y teniendo en cuenta que muchas veces no importa el grado de conocimiento técnico que tengamos. Es decir, que con mucho o poco conocimiento técnico vamos a poder hacer un informe o un proyecto de datos entero. En ese sentido,
la particularidad que presenta la plataforma es que vamos a encontrar muchas cosas de hacer una misma operación, como por ejemplo transformar datos o almacenar datos en distintos lugares que en principio parecen lo mismo, pero que en la realidad no lo son. En principio, cuando hablamos de la capa de almacenamiento de Fabric, la primera idea que se nos tiene que venir a la cabeza es la idea de OneLake. OneLake va a ser un poco este lago de datos unificado donde van a vivir de manera física todos nuestros datos. Después nosotros, dependiendo de la experiencia en la que estemos trabajando, vamos a poder trabajar con Warehouse, con Lakehouse, según la necesidad que tengamos. Pero en sí, el dato se va a almacenar en ese OneLake. Ahora bien, las diferencias y para qué usaría cada uno. Por un lado, el warehouse o el Fabric Warehouse está basado en los warehouse tradicionales para almacenar datos en formas de tabla, es decir, datos relacionales. Nosotros vamos a poder interactuar con estos datos a través del lenguaje Transact SQL y por lo general este tipo de almacenamiento se usa en la capa Goal dentro de cómo es de las cargas de trabajos analíticas. Un poquito y antes de seguir, cuando hablo de capas, me estoy refiriendo a un patrón de carga medallón que usamos en ingeniería de datos para separar los datos según el grado de transformación y de limpieza que vayan teniendo. En el caso de la capa Gold, va a ser referencia a una capa de servicio, es decir, que ahí vamos a almacenar un poco los datos que ya están preparados para que analistas de datos o de negocio puedan consultarlos directamente y sacar conclusiones de forma fácil. Bien, siguiendo un poco tenemos el Lakehouse, que el Lakehouse está también orientado a las cargas analíticas. En este caso, nosotros vamos a poder guardar tablas, estos son los datos relacionales, como también archivos. Para poder interactuar con los datos que tenemos acá, vamos a poder usar PySpark, vamos a poder usar Scala y vamos a poder acceder a ellos directamente casi de cualquier forma. De hecho, este Lakehouse expone un endpoint SQL para que podamos consultar las tablas que vamos a tener acá Delta a través de Transact SQL. Por lo general, de nuevo, en las cargas de trabajo de analítica, usamos Lakehouse para la parte de las capas bronce y silver. Siguiendo la idea anterior, bronce almacena los datos tal cual están en el origen, es decir, vamos a procurar hacer una copia tal cual para tener más trazabilidad. Y por último, silver va a tener los datos extraídos desde bronce y limpios, validados y enriquecidos con nuevas columnas calculadas, por ejemplo. Por otro lado, Fabric también expone desde hace poco unas bases de datos, cada vez hay más tipos. En principio nosotros vamos a hablar de las bases de datos Fabric SQL, que están basadas en las Azure SQLs. Al igual que el Warehouse va a almacenar datos relacionales, vamos a poder trabajar con SQL, pero este tipo de almacenamiento está orientado a cargas de trabajo no analíticas. ¿Podemos guardar una tabla que después vayamos a usar a un informe? Sí, pero no va a ser lo más óptimo. Esto está pensado por ahí más para el mundo transaccional. Por último, acá tenemos en pantalla los modelos semánticos, que los modelos semánticos, si ya venían trabajando con Power BI, muy seguramente los conocen, eh, son el lugar o van a ser la capa que va a agregar contexto a los datos en la capa de servicio o en la capa Gold. Nosotros dentro de los modelos semánticos vamos a poder proveer a las tablas y columnas de una serie de descripciones, sinónimos, y relaciones entre tablas que le va a dar a las herramientas de inteligencia de negocio el suficiente contexto como para que podamos sacar informes dinámicos u hoy por hoy integrar agentes de Fabric o de otro tipo.
Esta capa dentro de esa arquitectura medallón la conoceríamos como la capa semántica. Y para poder interactuar con ella tenemos que conocer el lenguaje DAX para hacerle consultas. Siguiendo con esta idea de que nosotros podemos hacer la misma cosa de varias formas distintas, tenemos que saber que al operar con datos, al transformarlos, moverlos, etcétera, también vamos a encontrar una gama de herramientas bastante, bastante amplia como para poder hacer estas operaciones. Por un lado tenemos los Fabric Pipelines, que en principio estos van a ser en nuestros desarrollos más que nada los orquestadores que van a poner orden entre las distintas, entre los distintos ítems de transformación que tengamos, pero también nos va a permitir mediante algunas actividades como la copia de datos, hacer copias directamente sin depender de otras experiencias de Fabric, como lo son el Dataflow Gen 2 o el Notebook con cualquier lenguaje que trabajemos. Las actividades que menciono son ítems que ahora vamos a ver en la parte práctica, eh, como es que vamos a poder usar para construir nuestra lógica de orquestación. Por otro lado, tenemos los data flows generación 2. De nuevo, si vienen del mundo de Power BI, se van a encontrar con una interfaz muy parecida a lo que es la parte de Power Query de Power BI y de los flujos de datos generación 1. Esto es para transformaciones y movimiento de datos low code o no code, si uno quiere. Podemos seguir trabajando de forma directa con el código Mashup, que es con el que trabaja el Dataflow o Power Query en sí. Y bueno, y su interfaz toda está basada en Power Query. Presenta algunas mejoras respecto del motor tradicional y aprovecha las bases del cómputo distribuido. Por último, vamos a tener los notebooks, que estos son, a diferencia de los anteriores, Procode, es decir, hay que saber codificar en algún lenguaje de programación. En este caso son varios. Por lo general, al menos en lo personal, los lenguajes que más uso son PySpark, Python puro, digamos, y SQL, aunque también se puede usar la parte de Spark SQL y Spark con escala, como es en caso de que conozcan esos lenguajes. La gran diferencia es esta que les comento respecto de los anteriores, que hay que saber codificar. Está esto que se va a ejecutar, este código que se va a ejecutar, la gran ventaja que tiene, o las dos grandes ventajas que tienen, es que se va a hacer sobre cómputo distribuido y por otro lado, nosotros al poder codificar vamos a ganar una libertad que no la tenemos por ahí con los flujos de datos generación 2, en la que nos limitamos por ahí, si no conocemos su lenguaje, a hacer las transformaciones que tenemos disponibles vía botones. Bien, con esto último, creo que queda entendida la idea esta de que podemos hacer la misma cosa de varias formas distintas y con mayor o menor conocimiento técnico. Nosotros, ahora yendo a la premisa de mover una, 10 o 100 tablas, vamos a ver en la captura de pantalla que tenemos una situación en la que estamos usando un pipeline para llevar a cabo eh, actividades de copia de datos como tal, eh, y cada una de estas actividades va a copiar una tabla desde mi origen, que en este caso, se los adelanto, va a ser una base de datos SQL en local, y va a depositar esos datos en una tabla de un lakehouse que voy a tener para mi zona bronce. El problema con esto es que, al menos en este proyecto, tengo entre 7 y 8 tablas. Entonces, tengo que hardcodear, vamos a decir, esas 7 u 8 tablas, ese movimiento de 7 u 8 tablas, en 7 u 8 actividades distintas. Ahora, ¿qué pasa si el día de mañana yo necesito, cómo es agregar una o 5 o 10 tablas más? Bajo esta lógica que tenemos acá en este escenario cero, deberíamos
agregar esa cantidad de actividades. O sea, vamos a tener tanto copy data como tablas vayamos a mover. Y esto es muy incómodo. ¿Por qué? Porque nos obliga a abrir el pipeline, configurar cada una de estas actividades de copia, porque ahora vamos a ver que no es solamente elegir tabla en origen y destino, hay algunas otras cosas que también podemos parametrizar y nada, y hace un poco el trabajo menos escalable. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar hacer ahora en la demo es reestructurar esta lógica para poder trabajar con metadatos. Y antes de eso tenemos que conocer un concepto que es el concepto de catálogos. Nosotros para poder hacer algo medianamente escalable y evitar el escenario que veríamos anteriormente de copiar actividades como tantas tablas queramos copiar, vamos a hacer uso de un archivo que nos va a ayudar, un catálogo, un archivo de configuración en el que vamos a dejar detallada cuáles son las tablas y en este caso los esquemas que vamos a mover. Nosotros podemos usar o podemos pensar en este catálogo o configuración como un apoyo que podemos almacenar dentro de nuestro OneLake vía un archivo JSON o vía una tabla de cómo es de cualquiera de los almacenamientos que nos deje almacenar tablas. En este caso, lo que nosotros estamos parametrizando son los nombres de las tablas y los esquemas, pero también podríamos parametrizar la conexión que vamos a usar o la consulta, en caso de que no vayamos a consultar la tabla completa, podríamos parametrizar la consulta que vamos a utilizar en ese copy data. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver un poco la arquitectura de solución que proponemos y que está muy a alto nivel. Nosotros para la práctica vamos a tener una base de datos en local que va a estar en mi máquina, que la vamos a conectar a nuestro Fabric, que va a estar en la nube. Los datos que copiemos y que manipulemos, vamos a intentar que queden almacenados en nuestro OneLake. Nosotros, para poder conectar esta base de datos local al Fabric, generamos una conexión y esta conexión está incluida dentro de un gateway que necesitamos para poder hacer la conexión on-premise a nube. Dentro de Fabric, lo que vamos a hacer es ocupar un pipeline con una actividad de copia de datos que va a copiar los datos a nuestro Lakehouse de bronce. Pero fíjense que tenemos acá con líneas punteadas otro lakehouse aparte que le pusimos config que viene de configuración y es donde vamos a almacenar nuestro catálogo. Así que bueno, ya nos dejamos un poco de esquemas y vamos un poco a lo que es la práctica. Bien, acá les muestro primero, yo acá tengo mi pipeline que le puse PP Legacy. Tengo mi tabla de configuración, tengo mi lakehouse, perdón, de configuración. En este caso, yo elegí almacenar o usar un lakehouse para la parte de la configuración porque es el tipo de almacenamiento que me permite guardar archivos. Yo en este caso voy a hacer el ejemplo con un JSON. Entonces, ya vimos el legacy. Ya vimos el Lakehouse 1, que no tiene nada, salvo estos dos esquemas. Así que lo que vamos a hacer ahora, desde cero, es construir el pipeline que debería quedar productivo. Vamos a crearlo, dándole acá nuevo elemento. Vamos a buscar, a mí me aparece acá al principio porque lo usé recientemente, entonces lo voy a crear. En este caso, yo siempre le pongo el prefijo pp a los pipelines para que después no se me pierdan, no sean fáciles de buscar en el warehouse, en el workspace, perdón. Y a este pipeline le voy a poner de nombre PRD de producción. Nombre de fantasía para dárselo ahora, ¿no?
Acá esperamos un segundo a que se cree el pipeline. Un segundito más. Perfecto. Y lo que vamos a hacer primero es traernos acá al pipeline este archivo de configuración. Para poder traer ese archivo y usar el contenido que tiene, vamos a usar una actividad que se llama obtener metadatos o get metadata si está en inglés. Yo acá le voy a cambiar el nombre para que me quede más legible. Le vamos a poner obtener config, configuración, de configuración. Perfecto. Acá tenemos que elegir una conexión. Yo le voy a dar a examinar todo porque necesito que la conexión sea a mi Lakehouse de configuración. Acá va a cargar en un segundo todos los orígenes en los que podemos crear una conexión y el catálogo que vamos a tener de OneLake. Al warehouse que yo me quiero conectar es este lhconfig y lo que quiero sacar de este lakehouse es un archivo. Entonces voy a seleccionar archivo y le voy a dar acá a examinar para elegir de forma manual el archivo de configuración. Ahí se va a abrir un panel lateral a la derecha y esperamos a que cargue la vista previa. A ver, por las dudas, lo que voy a hacer es darle F5 porque está muy lento. Está bien que es trial, pero está bastante lento. A ver, vamos a agregar de nuevo acá el obtener metadatos. Le vamos a poner obtener eh, config. La configuración acá vamos a darle a examinar todo. lhconfig, como habíamos hecho antes. Acá seleccionábamos archivo, le dábamos a examinar. Y acá esperábamos a que cargue la carpeta de raíz. Esto puede pasar en capacidades trial, pero para dejar de esperar vamos a hacerlo un poco más derecho. Yo sé que estaba en la carpeta de raíz y le puse 01 catálogo JSON. Entonces vamos a escribir el nombre del archivo acá, 01 catálogo, a ver cómo estaba, tiene que ser exacto, 01 catálogo.json. .json. Perfecto. Este archivo no va a ser un binario, sino que va a ser un JSON. Y acá en avanzados no le activamos nada. Perfecto. Ahora, ¿cómo hacemos para poder pasarle estos datos que vamos a extraer al copy data? Tendríamos que venir acá a las actividades, buscar la actividad de copia de datos. Vamos a ponerle de nombre copiar tabla on-premise. Y vamos a ver que al configurar el origen tenemos que darle una conexión porque esas van a ser las credenciales con las que el Fabric va a acceder a mi base de datos local. Pero fíjense lo que les decía, yo acá podría usar igual contenido dinámico que yo acá debería proporcionar el nombre de la conexión y lo puedo hacer también mediante slhconfig. En este caso vamos acá a usar esta conexión que ya está creada, AdventureWorks. El tipo de conexión va a ser de un SQL Server.
La base de datos, bueno, ya está puesta. Y en este caso, fíjense que la tabla, eh, la tabla es la opción que voy a tener que usar para poder consultar una tabla entera del origen. También podría usar una consulta o un procedimiento almacenado que haya dentro de la base de datos. En este caso, yo lo que quiero usar es la tabla completa. Ahora, cuando yo le doy al desplegable, tengo todas las tablas a las que tengo permiso de lectura y lo que puedo hacer es indicar manualmente cuál es la tabla que quiero copiar y pegar. En este caso vamos a usar de ejemplo una de las que tenemos acá, este, esta tabla que se llama Country Region Currency. Lo vamos a pegar acá en nombre de la tabla y el esquema va a ser 6. Entonces lo pegamos acá. Vamos a la parte de destino, le damos la conexión, perdón, no, acá no tenía que ser AdventureWorks. Acá tenemos que buscar una conexión para conectarnos al Lakehouse de bronce. Entonces, cliqueamos acá en el catálogo de OneLake, LH bronce, LH bronce, y vamos a indicar una tabla dentro del esquema de BO que se va a llamar igual que esta tabla. Bien, acá le vamos a dar a sobreescribir. Em, bien, esto que hicimos acá, esta configuración que hicimos, es tal cual veíamos en el pipeline legacy. Si nosotros cliqueamos acá, vemos qué es lo que configuramos y es lo que queremos cambiar. Entonces, para que quede todo parametrizado, lo que tenemos que saber es que este obtener metadatos me va a devolver algo así como una array, que es una lista sobre la que nosotros vamos a tener que iterar. Entonces, nosotros para poder iterar por esta lista que nos va a devolver el obtener configuración, tenemos que usar una actividad que se llama for each. Nosotros lo que vamos a hacer es ejecutar esta actividad for each cuando este obtener metadatos se haya realizado de forma correcta. Entonces, para configurar este for each, le vamos a poner iterador de nombre. No le vamos a decir que es secuencial. Y los elementos van a ser los que vengan de, de obtener la configuración. Acá le damos a aceptar. Y ahora para terminar la configuración, lo que tenemos que hacer es, yo este lo voy a cortar para poder utilizarlo después, es configurar las actividades que va a haber dentro del iterador, del for each. Yo acá copié esta actividad de copia de datos, pero lo que tenemos que hacer ahora es parametrizarlo. No tenemos que dejar esto hardcodeado para que vaya a buscar una tabla en específico. En este caso, nosotros tenemos que indicar manualmente nombre de la tabla y nombre del esquema. De forma manual, esto va a ser perdón, item.esquema, que va a ser la clave. Item.esquema, este va a ser el esquema. Esta parte que dice ítem hace referencia al, al objeto actual, o sea, a la fila actual en la que está la iteración. Entonces, en la primera fila, este ítem va a ser referencia a esta primera llave que voy a tener dentro del JSON. Cuando le agrego además que estoy viendo el contenido esquema, lo que va a hacer el Fabric es buscar esta llave esquema y quedarse con su valor, que es sales en este caso. Bien, acá le damos a aceptar y en nombre de la tabla vamos a hacer lo mismo. Vamos al iterador, yo no me acuerdo cómo era el nombre de esta llave, era table todo con minúscula, lo pegamos y le damos a aceptar.
Ahora, en destino, lo que vamos a hacer es seguir escribiendo sobre el DBO, sobre el esquema DBO, pero vamos a cambiar esta parte del nombre que le vamos a dar a la tabla de llegada. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es una concatenación. Vamos a concatenar un string en el que vamos a buscar el nombre del esquema. Vamos a buscar que el nombre de la tabla sea una combinación del nombre del esquema con un guión bajo y el nombre de la tabla. Si no me equivoco era table. Table, sí. Perfecto. Entonces, cuando le damos a aceptar acá, vemos que esto ya quedó parametrizado. Bien, vamos a intentar guardar esto. Vamos a intentar guardarlo. Y vemos que tenemos un problema acá. Lista de campos no puede estar vacía. Ok. Ah, ok. Acá le teníamos que especificar al, a la actividad que nosotros queremos el contenido de cómo es de ese archivo para que se quede con ese metadato. Bien, ahora sí. Le vamos a guardar. Por las dudas, lo que voy a hacer primero, en la primera ejecución, es desactivar esta actividad de for each. Voy a guardar y vamos a ver qué me devuelve de esa forma el obtener config. Para asegurarnos de que lo que nos devuelve de esta forma es el contenido y no otro metadato. Acá le damos un segundo a que ejecute. Esto debería ser una lectura rapidísima. Pero bueno, ya vieron que en vivo pasan muchas cosas. Em, Acá terminó, así que vamos a ver qué fue lo que devolvió. Content dio null, perfecto. Eh, Vamos a intentar con esta estructura. Vamos a ejecutar. Ok, 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 ok. A ver, acá me está fallando algo y no me acuerdo por qué es. Vamos a intentar que sea un binary. JSON. Por algún motivo no me está queriendo leer el contenido contenido de MD5. A ver, vamos a sacarle la extensión, lo dejamos acá en JSON y vamos a ver una vista previa de los datos. Ok, vamos acá punto .json. Bien, contenido, estructura.
Vamos a volver a ejecutar. Bien, estructura. Ok. Le estaba pifiando a este. Supuestamente la estructura tiene que devolver. Chun, chun, chun. Ahí está. Ahí tiene que devolver todo. Vamos a activar. Vamos a dar acá. Ahí vamos a darle un minuto. Y falló. ¿Por qué falló? Data field. Column count. Mm, bien. Si no, lo otro que podemos hacer, como tengo la tabla, es usar la tabla. Vamos a desactivar este. Y lo vamos a ejecutar. Vemos la salida de esta tabla. Ahora sí, vemos todo. Perfecto. Vamos a darle entonces, vamos a activar esto y vamos a ejecutar. Guardar, ejecutar. Teníamos acá la estructura. Perfecto. Ahí va a empezar a ejecutar. Uf, a ver qué pasó acá. Physical. Ok, devuelve la estructura. Denme un segundo. Ok, todo. Y está. Y le damos un segundo. Ahí obtuvo de nuevo correctamente la tabla de configuración. Y ahora
falló por algún motivo. Bueno, viendo que no queda mucho tiempo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo me voy a llevar este pipeline para debuguearlo y ver por qué está fallando en vivo y se los comparto. Pero termino con la presentación. Yo creo que aquí, Cristian, o sea, al final lo importante lo que estás queriendo hacer, que básicamente que es a través de metadatos, si quieres decirlo tú, pero básicamente a través de metadatos y de un bucle y un get metadata donde tenemos nuestra estructura de manera muy fácil con un bucle, un for each y al final un get metadata, podemos conseguir precisamente eso, que pasemos de una tabla a thin con un pequeño pipeline y que al final sea bastante escalable, ¿vale? Claro, Y creo que al final esa es la presentación que queríamos hacer y lo que queríamos exponer. Las demos dan igual, lo que hablamos siempre, esto es real time, ¿no? Estamos online, estamos en live y para eso también nos puede pasar. O sea que eso al final lo de menos. Lo importante aquí es lo que estaba presentando, que de una manera muy sencilla, la parte de con metadatos podemos hacer buclar y a través de un pipeline pequeño podemos integrar muchas tablas y sobre todo nos sirve, como estabas comentando, para la parte bronce, pero también para la parte silver, para la parte gold y exacto. nos da mucho movimiento. Exacto. Ahí como para complementar un poco eso, el caso de uso es muy sencillo porque tiene fines educativos, pero nada, la potencia es enorme porque, ¿qué pasa? Al usar de intermediario al pipeline, nosotros podemos llamar actividades de flujo de datos, de notebooks, y pasarle estos parámetros que estamos usando con este get metadata. Entonces podemos lograr lógica mucho más compleja en la que nos abstraemos de esta manera con el pipeline y por ahí no tenemos que construir los iteradores dentro de los notebooks en caso de que no tengamos el conocimiento de codificación o que no tengamos el conocimiento o la posibilidad dentro de los data flows. Por otro lado, otro punto de vista es que simplificamos muchísimo la administración porque construyendo una sola lógica, la lógica una sola vez, vamos a poder repetirla para múltiples, en este caso múltiples tablas, pero podrían ser múltiples fuentes, múltiples destinos, etcétera. Y todo manejando la lógica con estos archivos o tablas de configuración. Así que nada, ahí mil disculpas por la demo que salió mal, pero bueno, Nada, nada. Es lo que en vivo tiene pasa todo. el directo. Ah, está muy bien, muy entretenida, muy curiosa. Y muchísimas gracias, Cristian. Hemos entrado en tiempo, así que genial. Estos 50 segundos que tenemos nos vienen perfectos para pasarnos todos a la sala uno, que vamos a hacer el cierre, vamos a explicar dónde veremos las sesiones y todo eso. Así que, sin más, muchas gracias, Cristian, otra vez. Nos pasamos a la uno, cerramos, van a ser apenas 5 o 10 minutos como mucho. Y nada, muchísimas gracias. Hasta luego a todos.